Rolling Rockin' Rockabilly, un espacio donde la música y la cultura se entrelazan porque el rock tiene un pasado. Su amigo Afaba Fraxa les da la más cordial bienvenida a esta transmisión en la cual seguimos conociendo datos, anécdotas y muchas cosas sobre el rock, historia del rock en México. Y pues en algunas ocasiones nos meteremos también con el rock en otros países. Pues bien, les doy la más cordial bienvenida siendo hoy 24 viernes 24 de mayo de 2024 y vamos a comenzar por ahí con Roconotas. Vámonos a 1960 y vamos a hablar un poquito. Primeramente, bueno, quiero mencionar acerca de los grupos. Por ahí hay gente que patrocinaba grupos, que grupos tal vez no eran muy populares o no alcanzaron la popularidad, a nivel nacional, pero sí tuvieron una presencia en alguna región, presencia regional. Vamos a 1960 y vamos a hablar de un grupo por ahí. Si alguien por ahí de los que lleguen a ver este video es de Nayarit, si se acordarán por ahí de un grupo llamado los Coras Boys, de Tepic, Nayarit. Se dice que fueron patrocinados por la señora Juana Montero. Algunos otros dicen que era Juana Montes, pero bueno, la señora Juana Montero de Rivera, ella se encargó de patrocinar a estos jóvenes, de impulsarlos. Ajá. Y al principio pues, se llamaban los Coras Boys. Ajá. Fueron pues toda esa zona, Nayarit y estados aledaños fueron eh, populares. Ya después, a partir de 1961-62, que nos llega el twist de los Estados Unidos, pues van a cambiar su nombre, ya no van a ser los Coras Boys, sino los Coras Twisters. Se dice que pues en 1961 tienen, pues vamos a decir que su gran éxito, a lo mejor su único éxito, grabaron otras canciones, pero su éxito más sonado se llamó Dulce Princesa. Finalmente el grupo se va a desintegrar en 1964. Pero se dice que antes de desintegrarse hicieron una gira, pues por lo que fue en este caso Nayarit, e incluso llegaron a Guanajuato antes de desintegrarse. Los Coras Boys, los Coras Twisters. ¿Alguien los conoció? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien ha escuchado acerca de los Coras Twisters o los Coras Boys? Pues si es así, por ahí háganoslo saber, algún comentario, alguna nota, alguna información más que tengan acerca de este grupo, qué otras canciones grabaron. Bien, ahora, vámonos a 1965. Y en 1965, pues, el rock and roll que se conocía, la palabra rock and roll, pues ya se va a empezar a caer en desuso. En México ya no se va a hablar tanto de rock and roll, simplemente de rock, o también se va a poner de moda la palabra agogo, la música agogo. Esto como consecuencia o por influencia de la música psicodélica venida de los Estados Unidos. Y pues toda es música ago que nos va a sonar un poquito a psicodelia. También en 1965 es el momento en el que aquí en nuestro país eh, van a empezar a llegar del norte del país, Tijuana, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, van a llegar grupos que van a refrescar con otros ritmos, otra energía, otra instrumentación, van a refrescar el rock en nuestro país. Y bueno, podemos hablar así de los, por ejemplo, vamos a hablar de los Rocking Devils, los Johnny Jets, eh, los Jackie, que antiguamente se llamaban Los Ángeles Azules y posteriormente van a cambiar el nombre a los Jackie. Y los grupos que ya estaban aquí del centro, por ejemplo los Belmonts, los Hitters,
pues van a empezar a entrar también a esa onda de la música agogó, la música de corte psicodélico. Ujú. Eh, Va la música a sufrir pues un cambio. Aquí a partir de este momento, y ya un poquito desde 1964 con la llegada de los Beatles, eh, y 1965, la música va a tener que evolucionar, los grupos tienen que irse adaptando, porque día con día los gustos de los jóvenes van a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los grupos? Tienen que estarse adaptando a la música. Va a haber grupos que tal vez no lo van a lograr y se van a quedar estancados en la música de los años 50, de inicios de los 60. Pero pues, si se quería continuar vivo, tenías que adaptarte. Ahora vámonos a retroceder. 1956. En 1956, pues, ¿quiénes tocaban rock and roll? El rock and roll estaba en Estados Unidos a todo lo que daba. Y en nuestro país, pues vamos a ver que de los primeros que empezaron a tocar rock and roll fueron las orquestas. Las orquestas que van a empezar a incluir uno, dos, tres rock and rolls en su repertorio. Sin embargo, el rock and roll se ve como una moda, no como un ritmo que llegó para quedarse, sino que simplemente una moda pasajera. Entre los ejemplos de algunas orquestas que van a tocar rock and roll, tenemos el señor Luis Alcaraz y su orquesta, Gustavo Pimentel, Luis Márquez y pues infinidad de orquestas que te puedas imaginar, que famosas de esos tiempos, pues van a incluir rock and roll porque tenías que hacerlo. ¿Ah? Aunque en un principio, pues sí, los adultos lo van a recibir, pero como pues, un X baile que va a pasar de moda. Hay jóvenes pues que sí les gusta, pero jóvenes en los cuales lo van a ver como que eso a mí no me atrae, porque pues gente adulta tocando un ritmo que pues como que no es de ellos, ¿no? Bien, ahora, otro dato, vámonos a los 60. Se habla de que en la Sociedad de Autores y Compositores, ajá, entre 1960 y 1961 se llegaron a registrar 235 rock and rolls originales, sí, hechos en México. O sea, no todo fue copia, como lo quieran llamar, o como se decía mucho en los 60, los fusiles. Ajá. También hubo composiciones propias, muchas por allí pues se colaron y se convirtieron en clásicos, otras quedaron en el olvido ahí, salvo los que llegan a tener todavía los EPs, los long plays que por ahí los llegan a escuchar, o algo que se llega a escapar por allí en la radio, pero prácticamente fueron muchas las que se quedaron por ahí. ¿Ah? Sin embargo, hubo otras piezas propias. Por ejemplo, Vuelve Primavera, es una composición propia. La clásica de los locos del ritmo, bueno, dos. Ajá. Eh, Yo no soy un rebelde. Tus ojos. Ajá. Y si la rascamos por ahí, vamos a encontrar algunas por ahí que se llegaron a convertir en clásicas. El Acapulco Rock, que ya son clásicas del rock mexicano. Bien, ahora vámonos un poquito ahí a los 50. Ajá. ¿Y qué sucede? Más o menos, bueno, el rock vamos a empezar que en Estados Unidos desde el 55, 56, 57, 58, 59 llega con fuerza, con gran influencia, un Elvis Presley, un Little Richard, empiezan a tomar fuerza muchos otros cantantes, Johnny Burnett, desde rockabilly, ajá, en un principio pues se hablaba más de rockabilly, posteriormente rock and roll, llega a tomar fuerza, pero 1960, 61 principalmente es cuando en Estados Unidos podemos hablar de un estancamiento del rock and roll. No se acabó. Sí seguía habiendo grupos de rockabilly, rock and roll, pero se estancó porque muchos se fueron ya más a la
balada. Es el tiempo que empiezan a tomar fuerza la balada romántica, el doo-wop, y comienza a tener su influencia en nuestro país. Porque a partir de 1961, 1960, bueno, principalmente 61, 62, es el tiempo que comienza la desbandada de vocalistas o de miembros de grupos musicales al área de los solistas. Comienza la era de los solistas, 1961, 1962. Aquí desde el 56, 57, 58, 59, 60, pues vamos a decir que fue la época de gloria del rock and roll. Vamos a decir que también 1961, 62. Sin embargo, es cuando comienzan a salirse los vocalistas o algunos miembros de esos grupos y comienzan a ser solistas. Sí, seguían tocando los grupos, pero ya va a haber, ahora sí, para dos. Entonces, si quieres irte a la balada o si quieres irte a lo tradicional, a los grupos de rock. Aunque por ahí también todavía algunos solistas llegaron a tocar, a cantar rock, ¿verdad? Bueno, vamos a dar aquí ejemplos de los solistas. Tenemos de los Teen Tops, Enrique Guzmán; de los Camisas Negras, César Costa; de los Gibson Boys, tenemos a don Manolo Muñoz; tenemos de los Lunáticos a Sergio Bustamante; tenemos de los Spitfires a Julissa; de los Hooligans, Ricardo Roca; de los Locos del Ritmo, Manuel Reyes Che; y ya posteriormente, ya más para acá, mediados de los 60, pues de los Upson Boys, Polo. Y así podemos seguir nombrando a muchos otros por ahí que igualmente hicieron su esfuerzo. Algunos fueron trascendentes, otros no tanto, pero aún así se siguen considerando como base, raíz del rock, de la balada romántica en nuestro país. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, bueno, hasta aquí vamos a ver, terminamos la cuestión de las roconotas y vamos a cambiar un poquito acerca de la cultura. Un poquito de cultura no nos hace daño. Vamos a hablar del número 0, tan necesario en todos nuestros, en los números, en las matemáticas, ¿verdad? Bueno, dice que fue en el año 876 después de Cristo cuando fue descubierto en la India el número 0. Y va a llegar a Europa por medio de los árabes. Por si no lo sabían también, pues el álgebra, sus bases nos las van a dar en la India, y los árabes son los que lo van a desarrollar, lo van a perfeccionar aún más. Tenemos a un al-Khwarizmi, uno de los exponentes grandes del álgebra en el mundo árabe. El al-Khwarizmi, que ya tenemos, que es el que aparece en el tradicional libro de Baldor. Ahora, la palabra 0 viene del árabe, de la palabra cifr, que de ahí incluso pues me va a salir la palabra cifras, pero en sí la palabra cifr quiere decir vacío, nada. Pero no quiere decir que pues allá fue no solamente en la India y en los árabes los que descubrieron el 0 y lo desarrollaron. Se habla que también aquí en Mesoamérica los mayas y los olmecas ya lo habían descubierto también y lo usaban en sus fracciones matemáticas, ¿verdad? Porque para construir las pirámides se requerían matemáticas. Bien, ahora vamos al año 1090 y vámonos con los chinos, que ellos van a inventar la brújula tan importante para podernos ubicar. Pues lógicamente también se utilizaba para la cuestión marítima. Va a ser hasta el 2016 cuando ya la brújula, bueno, desde el siglo XI al siglo XVI fue sufriendo cambios. Ya a partir del siglo XVI va a ir conformándose la brújula, se va a ir conformando a como lo conocemos ya en la actualidad.
Y vámonos ahora también a China. Ahí no nos movemos, pero nos vamos al año 1200 después de Cristo. Y vamos a ver que ellos van a mezclar algo de salitre, carbón y azufre. Y así van a crear la pólvora. Pues para juegos artificiales y pues para las armas y para muchas otras cosas. Vámonos ahora al año 1350 después de Cristo y vamos a hablar de las armas de fuego. Se habla de que aparecieron por primera vez en el siglo XIV en Europa y durante 500 años pues no sufrieron muchos cambios, salvo que pues no había balas en un principio, sino era la pólvora la que por el cañón era por donde se vertía. Ajá. Eh, y fue a finales del siglo XV donde ya se le va a agregar el, un gatillo ya, como lo conocemos en la actualidad, para poder disparar y hacer mucho más práctica el arma y comenzar a evolucionar. Salen ya las pistolas, y el mundo de las armas empieza a desarrollarse aún más. Todo esto sería ya a partir del siglo XV, XVI en adelante. ¿Qué les pareció esta información? Espero les sea útil, les haya sido interesante. Hasta aquí dejamos el programa del día de hoy. Y pues, espero les haya gustado este programa número 18. Se despide de ustedes su amigo Afaba Fraxa, deseándoles tengan un buen fin de semana, que se la pasen bonito, si van a salir, con cuidado. Y nos vemos aquí la próxima semana donde vamos a hablar de un grupo, les adelanto, un grupo también pionero del rock and roll. Va a ser sorpresa, pero con grandes éxitos. Nos vemos y me despido no sin antes decirles que yo no soy un rebelde, solo quiero vivir y compartir el rock and roll. Que se la pasen muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.